buenas noches. Gracias a la editorial Animal de Invierno por la invitación. Es un gusto conversar con Augusto el último día de la feria. Es una manera de cerrar la feria de una manera fantástica, con esta novela Gallín, que creo que un lector de Augusto le va a ser muy difícil leer esta novela sin pensar en la iluminación de Katsuo Nakamatsu, la novela previa y que ha sido un consenso para la literatura peruana de los últimos años, una novela importantísima y sobre la que Gallín se apoya y con la que dialoga directamente. Leyendo Gallín ha sido muy difícil no pensarla como una continuación, un complemento, una exploración mucho más profunda de algunas cosas que por supuesto planteaba la iluminación de Katsuo Nakamatsu. La primera pregunta que yo le haría a Augusto, ya que el tiempo se nos ha acortado, haré dos seguramente, quisiera hacer tres, es sobre la naturaleza de los personajes. Es muy interesante. Las dos novelas son novelas breves, son novelas en que un narrador que no se descubre, que es omnisciente, aparentemente descubre su identidad y está como acechando a un personaje en un recorrido en el tiempo, más claramente en Gallín, un recorrido espacial con más claridad en Katsuo Nakamatsu y Sentei Nakandakara. Podría llamarse tranquilamente las dos novelas así. Una se llama La iluminación de Katsuo Nakamatsu. Me imagino que era complicado llamar esta La algo de Sentei Nakandakari, pero realmente son el corazón de la novela ambas presencias afantasmadas, no del todo entre personas y fantasmas y espectros, que son abordadas por un narrador, les decía, que los sigue, y personajes que se lanzan, por lo menos el primero de ellos, a una especie de epifanía, por llamarlo de alguna manera, que en la tradición japonesa se llama Satori. Cuando leía la novela pensaba que Sentei Nakandakari, el personaje principal, este personaje, reúne dos marginalidades en una, igual que Katsuo Nakamatsu. Katsuo Nakamatsu era un personaje, los dos son maltratados por todo lo que ha contado también Humberto, el problema de la colonia japonesa, de los hijos de los japoneses, la animadversión de la sociedad en los momentos de la guerra, que ya los hace ser personas que se repliegan sobre sí mismas, ¿verdad? Personas que están en los márgenes. Pero además, Katsuo Nakamatsu, a diferencia de sus pares japoneses que progresaron en la vida, se dedicó a ser profesor de literatura, lo cual es un pliegue mayor, ¿verdad? Y en el caso de Sentei Nakandakari, es un tipo que de alguna manera desafía la moral de la comunidad, porque más o menos cumple el itinerario que la comunidad plantea. Llegan con mucho esfuerzo al Perú, se ubican en comercios en La Victoria, luego obtiene un bazar, ¿no? Pero luego monta un burdel, ¿no? Monta un prostíbulo, lo que lo acerca a Onetti, que me parece que está bastante presente en el estilo, por lo menos en la densidad del estilo de Augusto. Yo quería preguntarle precisamente sobre la naturaleza de estos personajes, de dónde es que surge Sentei, porque la descripción de Sentei Nakandakari parece ser la descripción del estilo de Augusto Higa, por lo menos estos libros. Tiene una alquimia que es bien particular para un narrador, que a mí me parecía que era muy difícil de lograr, pero él logra de una manera muy, muy extraña, en algún sentido. Es enormemente visceral, hay un torrente sanguíneo en la prosa, en cierto sentido tiene el ritmo de una narración sucia, callejera, y a la vez todo el tiempo nos está regalando imágenes poéticas a la velocidad, ¿no? De un video de calle, digamos, ¿no? Y Sentei Nakandakari es un personaje inescrutable, por un lado, y a la vez es un personaje derrengado, que no camina bien, es difícil asirlo, entra en unos silencios muy extraños. Tiene ambas características, esa especie de vértigo de movimiento que tiene la prosa de Augusto, y a la vez estos momentos de conexión con algo que es mágico, o algo que es poético, o algo que es completamente lírico. Entonces mi pregunta es doble, en realidad. Es una pregunta sobre cómo surgen estos personajes, que son claramente los que abanderan la narración, y cómo es que el lenguaje se acomoda o se acerca a ellos para convertirlos en presencias vivas en la novela. Bueno, te agradezco por la pregunta y
digamos que es una pregunta sumamente difícil de responder, en la medida en que desde el primer momento, como lo ha subrayado Humberto Rodríguez, es un personaje, ¿no?, que vive en un mundo que le es contrario. O sea, desde la sociedad nacional hubo, y siempre lo va a haber, digamos, una discriminación antiasiática y para la novela antijaponesa, ¿no? Entonces, de lo que se trata de describir es este tipo de personalidad, ¿no?, bastante complicada, pero que está, digamos, inmerso en una sociedad de la cual él es discriminado, ¿ya? Entonces, es sumamente difícil, digamos, ¿no?, hilar, ¿no?, o escribir, o, digamos, enhebrar una historia, ¿no?, que muestre estos aspectos, ¿no? Discriminación, pero por otro lado, la propia personalidad de Sentei Nakandakari, que es la de un emprendedor japonés de los años 30 y que también es triunfador, ¿no?, pero al mismo tiempo tiene silencio, tiene osquedades, tiene, digamos, características que los hacen absolutamente diferentes, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, de que ya ha alcanzado el nivel de la subsistencia cuando Sentei Nakandakari se ha constituido en dueño de un bazar en Mesa Redonda, ¿no? A este personaje se le ocurre, por ejemplo, fundar un burdel, tal vez, digamos, con el ansia de ganar más dinero, pero al mismo tiempo donde afloran pasiones inconscientes que escapan, digamos, a la moral tradicional, ¿no? Y aquí quiero decirle a Humberto Rodríguez, ¿no?, para responder sus inquietudes, la novela no trata sobre la colonia japonesa de aquellos tiempos. Es una novela que más se concentra en la individualidad de Sentei Nakandakari, no era, digamos, mi propósito, ¿no?, iluminar cuáles son las distintas reacciones que se dan dentro de la colonia japonesa, de la cual Sentei Nakandakari es solamente uno, ¿no? Ahora bien, digamos, todo este andamiaje, toda esta discriminación social, toda esta característica de un personaje osco, difícil, irracional, digamos, la sustancia está en que si no hay el lenguaje adecuado, falla todos los demás elementos, y el lenguaje más adecuado, digamos, es el que traté de darle, y es el que seguramente leerán ustedes, ¿no? Y por último, ¿no?, para responder a Humberto Rodríguez, es que la afirmación que él hace de que estando yo en Japón me di cuenta de que era peruano. Efectivamente, o sea, yo ya sabía desde que partí al Japón y desde mucho antes que yo era peruano, pero no sabía la naturaleza, no sabía, digamos, la profundidad de ese hecho, ¿no? Y yo no he perdido la etnicidad, y más aún yo te digo que
mi mejor opción de ser peruano es conservando mis raíces japonesas. No tengo otra opción. No tengo otra opción que esta, que es la más auténtica, ¿no? Es por eso que digamos, la etnicidad no se pierde. Más bien lo que trato es de conservarla y en la medida de mis posibilidades hacer este tipo de novelas, ¿no? Gaijin o La Iluminación o Okinawa existe, en la que doy mi versión sobre lo que ha acontecido con la migración japonesa en el Perú. Bueno, yo quería, un poco para ilustrar lo que les había dicho, leer un pequeño fragmento del libro donde se describe este personaje inasible, inescrutable, que es Enteina Kandakari, ¿no? Que aparece como una figura casi hasta cierto punto mítica. Incluso al principio parece la narración de una narración oral que ha ido pasando en generaciones, una especie de relato de fundación. Lo encontraban siempre allí exhibiendo ese caminar despatarrado, como si vacilara el cuerpo, estampando las piernas en el suelo, inclinando los hombros, bajo esa indumentaria arrogante de sacón deslucido, los pantalones de compadrito y los zapatos brillantes de cuero inglés. Así solía aparecer a las 7 de la mañana, acompañado de algún carretillero, transportando sus bártulos, sus innobles mercancías desde la calle Pulpitos, donde vivía en un cuartucho oscuro. Era igual, idéntico a sí mismo, sin engatusar, puesto que lo veían de la misma manera, en la misma dimensión de todos los días, para estacionarse miles de veces en la esquina perdida del jirón Ayacucho, rijoso, estrambótico, los ojos impávidos, sentado en el banquillo, observando el cielo, abstruso, concentrado, meticuloso, quieranlo o no, rodeado de los vendedores canteños, tan ambiguos como él, y también aspirando el aire, sintiendo los ruidos de las calles y el agobio de los triciclos que cruzaban irredentos, porque Enteina Kandakari no iba a dar marcha atrás. Desde sus oscuros designios marchaba a trompicones, sin ninguna queja ni ningún llanto, en ese rostro invariable que jamás decía nada. ¿Cómo es que tú acompañas a un personaje de estas características, hecho de una humanidad pero también hecho de palabras? ¿Cómo es que porque a veces me da la impresión de que esto fuese un tirón, como si fuese un cuento? ¿Es así o es un trabajo? No, a mí me interesa, digamos, lo que dijiste al principio, ¿no? Es como si tratara de mitologizar, ¿no? Efectivamente, esta novela se origina justamente, ¿no?, del hecho, cuando yo llegué de Japón más o menos por el 94, 95, ¿no? Había un misé que me decía que yo tenía que hacer la novela de los japoneses, ¿no? Entonces, como yo no sabía cómo hacerla, yo le pregunté, bueno, ¿cómo sería esa novela? ¿Ya? Y entonces él me dijo, ¿no?, que es un japonés que viene del Japón, trabaja un poco en la haciendas, luego, ¿no?, se instala en la ciudad y poco a poco va progresando, ¿no? Tiene sus hijos, se casa, tiene sus negocios, progresa, ¿no? Y paulatinamente va ascendiendo, ¿no? Digamos, la versión que me da este amigo, ¿no?, es una versión bastante idealizada, mitologizada. Entonces yo más o menos, ¿no?, traté de conservar, digamos, la ruta. O sea, la ruta que tiene Enteina Kandakari es un hombre que llega, digamos, pobre, ¿no?, sin un cobre en el bolsillo, se hace ambulante y paulatinamente va ascendiendo, ¿ya? Pero lo complejo del asunto es que, digamos, Enteina Kandakari tiene vacíos en el alma, vacíos inconscientes, contradicciones, ¿ya? Es un hombre que, por ejemplo, ¿no?, todas las tardes, ¿no?, un poco antes de la guerra, ¿no?, va hacia una cafetería del barrio chino, ¿no?,
donde recibe todos los improperios, ¿no?, de la comunidad, de los peruanos que viven en el barrio Chin, ¿no? Él lo puede evitar, puede no ir, pero lo suyo es el enfrentamiento, lo suyo es, digamos, esa pugna por dejar imponer su propia personalidad, imponer su propio temperamento, ese mismo temperamento que más tarde lo hace fundar un burdel. Y digamos, en este aspecto, digamos, ya no sigue la tradición ni el mito, ¿no? Ese es el único aspecto, digamos. Además pasa del mito a la carne, ¿no? Del mito a la carne. Porque hace el trayecto más o menos idealizado de un japonés que llega, pasa efectivamente de las haciendas a los centros, ¿no? Primero a ser un vendedor ambulante, luego tiene su bazar y luego se casa con una chola criolla, ¿no? Cosa que es en la comunidad, ¿no? Es mal visto, sigue siendo maltratado en efecto va todas las tardes a un lugar a recibir insultos. Hay una especie de masoquismo ahí que parece personaje de Art, que además tiene, creo, elementos, por lo menos el universo de los bajos fondos y el porvenir y tal, y sin embargo transgrede, ¿no? Se casa con esta y luego transgrede montando un burdel, que dicho sea de paso está muy ligado en el Perú. La Nené, el propietario es una familia Shimabukuro, de japoneses que la fundaron. Tenían un restaurante, me parece, en la avenida Tang, y fundaron. Y el actual dueño de Cucardas también es un descendiente japonés que además canta música criolla. Bueno, pero digamos que ese es el tránsito de la novela desde un lado al otro. Y me interesaba porque cuando yo leí Kazuo Nakamatsu, yo, digamos, rastreaba con más facilidad en los libros con los que dialogaba. Era como una especie de Muerte en Venecia en el porvenir. Era un poeta, un personaje que tiene iluminación por un lado, y yo pensé mucho también en El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago, que también es un personaje que ingresa medio mitificado, a ratos afantasmado, a ratos vuelto carne, y sentía que esos elementos se mantenían no tan explícitos en Gaijin. Ustedes han visto ese personaje, es difícil de explicar, pero transgrede todo el tiempo al entorno. Y además, ustedes han escuchado lo que he leído, es extraño que un escritor a veces sueña Vallejo, ¿no? Es muy extraño en la poesía, en la narrativa mucho más, y sin embargo hay momentos en donde uno siente una influencia de la poesía peruana muy potente. ¿Con qué libros tú te sientes cercanos? Yo te he dicho Arte, te he dicho Man, te he dicho Saramago, te he dicho Onetti, que el tema del burdel y tal. ¿O estoy totalmente desencaminado? No, estás en la línea. Digamos, Thomas Mann, Onetti, digamos, son mis fuentes, digamos, ¿no? El extranjero de Camus, Faulkner, Vargas Llosa. Digamos, yo me he criado y he bebido de ese tipo de... Y la poesía, Augusto, la poesía, se siente mucho un aliento muy poético pero eso es involuntario, ¿verdad? Ajá. Es involuntario, ¿verdad? Digamos, en cuanto a poesía, leo lo normal, ¿no? O sea, digamos, todos los grandes poetas de la literatura peruana y latinoamericana, ¿no? Pero no tengo gustos especiales, ¿no? Salvo el de Watanabe, ¿no? Que es un gran poeta, ¿no? Pero yo no trato de poetizar el propio, ¿no? Simplemente trato de seguir un ritmo, ¿no? Y digamos, siento, digamos, ¿no? En principio, ¿no? Que, digamos, la mejor conducta de un narrador es la claridad, ¿no? Pero al mismo tiempo yo siento que esta claridad
esta, digamos, perfección en la forma debe tener un ritmo, ¿no? Y ese es el ritmo, digamos, que yo trato de mantener y que un poco que a veces suena como poesía, ¿no? Pero que en realidad no lo pretendo, ¿no? Sino dentro de mi esquema, digamos, de escribir es siempre, digamos, tener un ritmo respiratorio, ¿no? Que es el mío particularmente. Bueno, y eso es una de las cosas que, digamos, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, describen la especificidad de tu estilo, vamos a decirlo así, ¿no? El estilo es una forma de mirar, pero también tiene ciertas señas en el texto, y tu lenguaje reúne ambas cosas, reúne un ritmo veloz, sanguíneo, ¿no? Como decía, se siente en eso se parece mucho, o sea, en eso me hacía pensar en Saramago, este narrador, y además hay un trabajo con la puntuación que es bien particular, ¿no? Que es muy particular, que recuerda un poco a Saramago, con más contención. Hay comas donde la normativa diría que había que poner puntos para generar una especie de panteísmo, en cierto sentido. Uno siente que ingresa al mercado central, no los voy a leer, pero recuerdo un poco García Márquez, recuerdo un poco Saramago, y de pronto los olores, el caldo, los pollos, los niños, y este personaje entrando casi forma una unidad, una unicidad, porque el lenguaje, digamos, lo refiere todo de una manera, y eso realmente creo que sí es una seña muy clara de Augusto que has conseguido. Yo quería preguntarte, ya para terminar por lo menos mis preguntas, si esto ha sido gradual en tu trabajo. Yo conozco, lo confieso, solo he leído Katsuo Nakamatsu y este libro. He leído muchas entrevistas que te han hecho que señalan que el viaje a Japón es un punto importantísimo para encontrar una voz, ¿no? Diferente luego del viaje. ¿Cómo se ha dado esta obra de madurez que es como muy celebrada por la crítica y por los lectores? Bueno, en realidad desde los 20 años yo sabía que tenía que escribir sobre los japoneses, ¿no? Es igual que Gregorio Martín, o por ejemplo, si yo fuese minusválido, de hecho, que en alguna de las obras, en alguna de las novelas, tú te vas a referir a ese hecho. Y en el caso, por ejemplo, de Kensaburo Oe, un Nobel japonés, tiene un hijo que es hidrocefálico, ¿no? Y varias de sus novelas tienen ese tema, ¿ya? Yo soy hijo de japoneses, por lo tanto, yo sabía que tenía que hacer una novela sobre los japoneses, ¿no? Desde los 20 años. Pero desgraciadamente yo pues no podía, simplemente que no podía, ¿no? Faltaba algo, ¿no?, que no me permitía, ¿no? Y han tenido que transcurrir más o menos unos 30, 35 años, ¿no? Y dentro de esta, un viaje al Japón que ya me confirmó todo lo que yo tenía dentro, ¿no? Y entonces, con esa maduración ya me permití, digamos, hacer este tipo de novela, ¿no? Ahora muy abierta, ahora muy, digamos, tratando de colocar la mayor imaginación posible, ¿no? En este tipo de mundo, ¿no?, en donde combina lo peruano con lo japonés, ¿no? Ajá. Una última. En la iluminación, Katsuo Nakamatsu, que es un personaje extremo, camina casi, está en el solipsismo, está bordeando la locura. Es un drama silencioso, la gente pasa y no se da cuenta, pero la novela está detrás de él y sabes que en su cabeza ocurren muchas voces, que son las voces de los antepasados, son las voces de los padres, ¿no? Un personaje que acompaña al padre, que sufre discriminación en los años 30, 40, pero Jin es un poco como la continuación, como entrar en la cabeza de Katsuo Nakamatsu, porque estoy nuevamente derrapando. No, es algo parecido, ¿no? O sea, digamos, este personaje, Sentei Nakandakari, digamos, no se parece a los otros japoneses establecidos dentro de los alrededores del mercado
central, que eran bastantes, ¿no? No se parece, pues, porque es bastante disímil, al igual que Kazuo Nakamatsu no se parece, digamos, al común de los descendientes o Nikkei, digamos, normal, ¿no? Sino que tiene siempre posibilidades, digamos, inconscientes que lo hacen distinto. En el caso de Kazuo Nakamatsu, de mi anterior novela, La iluminación de Kazuo Nakamatsu, ese es un personaje que tiene una doble marginalidad, digamos, no puede sumergirse entre los peruanos, pero tampoco es un japonés. Ese es el problema de él, mientras que Gaijin no. En Sentei Nakandakari es un personaje estrictamente japonés y que se siente japonés. Tan es así que cuando llega la guerra, ¿no? Y él tiene que esconderse en la casa de su suegro, ¿no? Él permanece absolutamente todos los años de la guerra totalmente recluido, ¿no? Porque él es un japonés, ¿no? Y solamente sale cuando Japón, digamos, termina la guerra, ¿no? Y hay la rendición incondicional, y entonces él puede salir, digamos, de la casa donde está recluido. Es exactamente un japonés, ¿no? No es un descendiente, no es un cruce, pero, digamos, Sentei Nakandakari tiene una visión, ¿no? Una visión que desde el principio le permite ver claramente, o sea, él como japonés acá en Lima necesita legitimar, y una de las formas de legitimarse es casándose con una muchacha que se llama Nisha Arango, o sea, casarse con una peruana para poder legitimarse a ti mismo, ¿no? Bueno, yo creo que con esto creo que ya hemos concluido, ¿no? Agradezco a la editorial Animal de Invierno, agradezco a la Cámara Peruana del Libro y sobre todo a las oportunas intervenciones de Humberto Rodríguez Pastor, Jeremías Gamboa y mi amigo Julio Zavala. Muchísimas gracias a todos ustedes.